¿Sabías que la ceniza tiene múltiples virtudes mágicas y aplicaciones dentro de la religión del palo mayombe? Sin embargo, la mayoría ha estado usando la ceniza equivocada. En la religión del palo mayombe, la ceniza es un ingrediente fundamental que se utiliza para proteger y purificar el espacio sagrado y para afianzar mágicamente el enquiso o la cazuela del muerto. Desde purificar al engangulero antes de manipular sus herramientas hasta disolver las peores brujerías de magia negra. La ceniza es esencial en esta religión ancestral. Si te interesa saber cuál es la ceniza mágica del Mayombe Quimbisa, escucha este podcast hasta el final. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal de podcast en YouTube, Mundo Yoruba, para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde hablaremos de temas interesantes relacionados con la cultura y las religiones afrocubanas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, déjalo en la sección de comentarios. En la religión de Palo Mayombe, la ceniza es un elemento de gran importancia y se utiliza en muchos de sus rituales y prácticas. Se considera que la ceniza tiene una fuerte conexión con los espíritus de los ancestros y los muertos, y se cree que tiene la capacidad de purificar y proteger a aquellos que la usan. La ceniza se obtiene a través de la quema de diferentes materiales, como hierbas, maderas y huesos. Dependiendo del objetivo que se quiera lograr, se pueden usar diferentes tipos de ceniza. Por ejemplo, la ceniza de huesos se utiliza en rituales para contactar a los muertos y la ceniza de maderas aromáticas se usa para purificar y proteger. Esa ceniza casera y cotidiana que se recoge en el fogón no tiene valor mágico para el gangulero, no sirve de nada. Cada gangulero, de acuerdo a sus conocimientos, sabrá que la quema de diferentes materiales, como hierbas, maderas, huesos, animales, mezclándolas con el fin de crear su propia ceniza mágica. Es importante volver a mencionar que la ceniza se obtiene a partir de la quema de ciertas plantas y materiales sagrados, como el palo santo, la madera de ceiba y la corteza de la palma real, entre otros. Una vez obtenida, se almacena en un recipiente sagrado, para en un futuro ser mezclada con otros ingredientes sagrados como la tierra de los cementerios, huesos, piedras, metales y raíces, y así crear un trabajo de palo. La ceniza se utiliza en muchas ceremonias y rituales, como en la consagración y limpieza de la enganga, en la preparación de baños de purificación, en la protección de la casa y la familia, y en la realización de trabajos espirituales para ayudar a las personas en diversos aspectos de la vida. En algunos rituales, se utiliza la ceniza para marcar a los participantes con un símbolo, como una cruz o una letra, con el fin de protegerlos de influencias negativas. También se utiliza en la consagración de las engangas y en la elaboración de amuletos y protecciones. Además, la ceniza se considera una forma de tierra sagrada y se utiliza para construir los altares y los templos de Palo Mayombe Quimbisa. Se cree que la ceniza ayuda a anclar la energía de los espíritus y a mantenerlos cerca de los practicantes. La ceniza es un elemento sagrado y de gran importancia en la religión de Palo Mayombe, utilizado para la protección, la purificación y la conexión con los espíritus. Si
te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.